Ahora, en este preciso instante, realizamos Contemporáneos, el insólito vaivén del momento, una presentación de literatura de En Nuestro Tiempo. Cada capítulo una autora, un autor, sus textos, un breve encuadre biográfico y sus opiniones cuidadosamente extractadas de entrevistas. Ahora llega Contemporáneos en Radio La Mosquitera. Muy requete buenas noches, bienvenidas chicas a esta instancia de vida radial a la que hemos dado en llamar Contemporáneos y bueno, todo el verso que sigue después, el insólito vaivén del momento, una presentación de literatura de En Nuestro Tiempo y un montón de otras cosas. Esta compu tiene un virus gigante y en cualquier momento va a palmar. Exactamente. Buenas noches Pablo, ¿cómo va? Se nos van yendo los Buenas chicos. Buenas noches Darío, chao a la gente de aquel lado. Anterior que se llama como un tema de masacre, ¿cómo es? La octava maravilla. La octava maravilla. Esa voz que escucharon es la de Darío Figueroa, que está operando, haciendo el laburo con los sonidos, con las perillas, las manivelas y demás adminículos. ¿Cómo andás, Darío? Buenas noches. Buen programa, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Esta noche vamos a estar con César Aira. Señor César Aira, vamos a tratar de resarcirnos de nuestro último tropezón. Tropezón no es caída. Nadie se muere de un casi. Es un proverbio popular que me gusta. Igualmente cabe la pregunta, ¿qué le pasó a Contemporáneo que se ha metido con gente consagradísima? Unos por un lado, otros por el otro. Bueno, ya contamos Jodorowsky, digamos, como Chantapufio, como maestro espiritual o como gran creador, es un hombre muy conocido, que tiene mucha repercusión, y hoy día traemos a César Aira, que también es un hombre que tiene muchísimo relieve en el mundo de las artes, en el mundo de la literatura en particular. Sí, no, a mí particularmente me han llegado algunas críticas que pasó muchachos, dejaron el español y ahora están viendo otros autores, a partir del capítulo con Lispector, por ejemplo. La cuestión de ahora somos mainstream, estamos en medio mainstream, exactamente. Claro, no es eso, en realidad también uno trata de hacer viajes, ¿no? Recorridos, trayectorias, cartografías que a veces no hay que limitarse solamente a lo... Tampoco estamos publicando, estamos trabajando sobre un bestseller, nada por el estilo. O sea. La verdad que la idea del viaje fue, o por lo menos en mi cabeza fue, ¿por qué no traemos una seguidilla de narradores desopilantes por distintos caminos, ¿no? Y bueno, es lo que hicimos. Me parece que el de esta noche es un capítulo muy interesante. Aira es un caso, tiene miles de ribetes por donde entrarle y seguramente nos van a quedar muchos de esos ribetes fuera, pero intentaremos hacer algún recorrido de presentación. Y aparte es un autor que desde que al menos quien habla está trabajando con Darío, hemos tratado de darnos tiempo como para trabajarlo. Es un autor que hace rato que venimos charlando en la mesa de producción como para ponernos a leerlo, a ponerlo en juego, ¿no? Con el resto de las lecturas que hacemos a lo largo del programa. Y bueno, esto es una primera parte, como decís vos, a lo sumo una arista visualizada y bueno, esperemos que esté bien. Bueno, ¿algún comentario previo antes que nos metamos de lleno con Aira o vamos directamente con Aira? No, Pablo? Bueno, una imagen, ¿no? Una postal interesante el día domingo. Yo tengo una también. Los días domingos para mí huelen siempre a meo. Ajá. Tiene una cuestión media geriátrica. Sí. Pero no sé, me remonta a mi infancia. Pero más allá de eso, fui a ver la muestra de Joan Miró en el Museo de Arte Moderno. Sí. Último día, casi cerrando, o sea, creo que la levantaron esta mañana. Muy interesante lo fue la muestra y sobre todo me gustó mucho ver la reacción que tuvo la gente. Por ejemplo, me paraba a ver no solamente a la obra, sino a la gente mirando la obra, ¿no? Ajá. Y moviendo la cabeza, inclinándolo a 45, 30 grados, volviéndola a colocar para ver qué veía cuando veía. Y cada uno planteando hipótesis de lo que estaban viendo. Una jirafa, decían unos. Jirafa, otro niño un poco más ciceroniano y duro así, dijo... Este tipo se tomó una tripa, ¿no? O sea, cosas así insólitas, pero me interesó y por ahí lo digo ahora que es, y me parece que va a tener que ver con un poco lo que estamos hablando sobre Aira, lo que vamos a hablar a lo largo del programa, cómo hay autores que en su producción, a veces conscientemente y a veces inconscientemente, producen algo milagroso, que es la modificación en el ojo
de quien lee esa obra o quien ve ese cuadro. Sí. Me parece Joan Miró en ese sentido también. Es un milagro. Es un milagro, sí, me parece obviamente un milagro laico, ¿no? O sea, lo hablamos en esos términos. Y creo que con Aira, con respecto a la literatura, a los procedimientos, que ya vamos a hablar un poquito más en extendido a lo largo del programa, pasa eso. Iluminan sectores de la percepción muy interesantes. Está buenísimo, está buenísimo. Otra iluminación fue ver una pintada, rapidito, antes de meternos con Aira, que decía Monsanto, transgénico igual a muerte. Y al ladito otra pintada que decía educate a vos mismo. Y al costado la insignia, la marca omnipresente del movimiento. Una A envuelta en un circulito. Educate a vos mismo, es genial, genial visión ahí en la Alameda, en uno de los puestos de flores. ¿Tenés un pañuelo para que yo? Sí, yo me emociono. Bueno, para empezar, nos dice César Aira, nuestro autor del capítulo, debo decir que todos mis libros son experimentos. Son pensados como tales, pero no se trata de experimentos hechos con la seriedad metódica de un científico, sino con la seriedad ametódica de un sabio loco o de un niño que juega al químico y mezcla dos sustancias para ver qué pasa. Para ver qué pasa, esa es la literatura de Aira. Del mismo modo, concluye Aira, yo mezclo mis sustancias para ver qué pasa, y yo mismo no sé muy bien qué va a pasar. Aira, el elemento extraño metido en el texto, surrealismo e hiperrealismo aunados en una estética, ese es el proyecto artístico de César Aira esta noche en Contemporáneos. Fragmento de una novelita china, de una novela china. El arte no termina en lo inerte. Es preciso hacer otra cosa, siempre otra cosa más, otra. Con lo que se ha hecho en nombre del arte. Quizás sería más amable y más artístico olvidar esos cuadros. El olvido es un trabajo a la vez violento y delicado. Nunca hace daño a nadie, salvo alguna susceptibilidad muy tensa, y el olvido tiene la gran fuerza inmóvil de la atmósfera sin culpas ni turbulencias. ¿Qué hacer? No ya con los cuadros de nuestros viejos paisajistas, al fin y al cabo tan poca cosa, un mero entretenimiento de eruditos hoy día, cuando no un negocio de traficantes. ¿Qué hacer con el mundo mismo del que se supone que esos cuadros fueron representación? Olvidar todo. Una respuesta quizá con su pizca de extremismo, pero no desprovista de eficacia, sobre todo porque es una solución provisoria, nunca definitiva. Lo que pasa es que el lenguaje que usamos para comunicarnos es ese plano comunicativo. Ahora, si le metemos una rareza, eso empieza a ser literario. Si todo es rareza, es literatura en estado puro. ¿Tú ves la rareza con este asunto de estar a la vanguardia, de ser innovador, buscar cosas nuevas? ¿Eso sería la rareza? Bueno, rareza, raro, son palabras que cada cual va a definir como quiera. Pero sí, para mí lo nuevo tiene su importancia. Ese es uno de los pocos consejos que yo puedo dar a mis jóvenes colegas, que no se esfuercen por ser buenos, por escribir bien, porque buenos escritores ya hay demasiados, buenos libros, no alcanzaría toda una vida para leerlos. Lo que queremos es algo nuevo, distinto. Por lo menos le va a dar al mundo algo que no tenía antes. Va a haber algo. Ahí estaba César Aira dialogando con Francisco Ángeles desde una entrevista para el programa Puerta 9. Y lo que ahora suena y sonará en nuestras cortinas se llama Cocorro Sí. Bueno, pero como cortina, a ver. Arriba, por favor. Medio tránsito, ¿no? César Aira nació en Coronel Pringles en 1949. Ya va a ver que enseguida enciende la cortina. ¿O no, Dario? Ahí se escuchan unos caballos y ahora Ahí va. Bueno, César Aira nació, como les decía, en Coronel Pringles en 1949, así que es un hombre no tan grande en relación a su impresionante cantidad de textos. Claro, estamos hablando actualizado unos 91, 92 textos. Mirá, yo iba a decir, a 2011, él mismo en una entrevista dice que es entre 80 y 90. Claro, ahora es 93 textos. Tremendo. Bueno, y vive actualmente en el barrio de Flores, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Dos lugares que en la literatura argentina, Pringles. Claro,
Estación Pringles, así como suena. Ahí lo tenemos a Carrera, Arturo Carrera. Sí, de hecho son muy amigos. Le mordió la nariz cuando eran bebitos, eran niñitos, hay una anécdota así. Que ya vamos, cuando volvamos a Carrera vamos a hablar sobre el asunto. Bueno, Pringles y Flores, no con todo lo que significa para la literatura argentina. Bueno, Aira, en principio tenemos que decir, es novelista, ensayista, traductor. Sus novelas son muchísimas, como decíamos recién. Quizás las más conocidas sean Emma la cautiva, Cómo me hice monja, una de mis favoritas. En realidad estaba pensando como un ejercicio, ¿no? Tipo de respiración, ¿no? Leer de una corrida todos los títulos publicados. Dale, si no, me voy a trabajar. Unos pocos. Unos pocos. Moreira, de 1975, Emma la cautiva, de 1981, reeditada por Mondadori en 1997, La luz argentina, gran novela, de 1983, El vestido rosa, Las ovejas, 1984, que son cuentos en realidad. Canto castrato, una novela china, de 1987, Los fantasmas 1990, El bautismo 1991, La liebre 1991, La guerra de los gimnasios 1992, reeditada en el 2006, Embalse 1992, El llanto 1992, El volante 1992, La prueba idem, Cómo me hice monja 1993, Madre e hijo también de 1993. Un gran texto, muy experimental, muy interesante, Fragmentos de un diario de los Alpes, 1993. Ese no lo leí. Increíble. Que después se hizo la reimpresión junto a El tiro y las curas milagrosas del Dr. Aira. Ajá, el Congreso de Literatura para mí es Diario de la hepatitis, 1994, bueno, como dijiste vos, el Diario de la hepatitis de 1994, El infinito de 1994, La costurera y el viento, 1994 también, Los misterios de Rosario del 94, Los dos payasos, 1995, La fuente, 1995 también, El mensajero, que es una obra de teatro, 1996, La abeja, 1996, Dante y Reina, 1997, como mencionaste vos, el Congreso de la Literatura, publicado en 1997 y reeditado en el 2007, La serpiente, de 1997, y bueno, Varamos, 1999, etc. Como verán, es muy extenso. Una obra que sí le voy a mencionar, que me parece muy interesante, que vamos a trabajar durante el programa, La Villa, de 2001, sí. Un sueño realizado también del 2001, Mil gotas, 2003. Ese es un textazo. El cerebro musical, 2005. Esto lo traigo a colación, tanto Mil gotas como El cerebro musical son una parte muy importante de la obra de Aira. No solamente en cuanto a la escritura, el formato, sino también dónde salió publicada, que fue en el Eloísa Cartonero. Bueno, algunos otros trabajos que podemos nombrar acá, algunos ensayos de Aira, que son muy importantes. Yo acá me anoté el de Copy, el dedicado a la obra de Copy, y otro dedicado a la obra de Alejandra Pizarnik, que también me parece a mí muy sesudo, y un texto o un ensayo escrito en torno a Piglia, y la famosa rencilla Aira Piglia. El ensayo, que se llama Piglia, o algo así, no me acuerdo ahora exactamente, es de gran nivel. Sí. En realidad, bueno, vamos a tener la posibilidad de poder trabajar con algunos textos ensayísticos de Aira. En realidad escribió muy pocos ensayos, a comparación a lo que ha sido su producción, tanto como traductor como novelista, pero es interesante ver un poco lo que él piensa del ensayo, por qué escribe ensayo, la necesidad de escribir el ensayo y la necesidad de no quedarse anclado en el ensayo. Él dice que se siente un poco incómodo escribiendo ensayos, porque siente como que un censor de la verdad lo estuviera vigilando, se siente perseguido. Tiene que ser realista, serio, principalmente serio, la cuestión de la seriedad ya lo vamos a ver, y verdadero, veraz. Claro. Aparte él decía que tuvo que ir descomprimiendo de toda la reflexión metaliteraria que se le iba metiendo a las novelas como para hacerla más ligera. Entonces lo volcó finalmente en los ensayos, con la salvedad que dice, gracias a esto pude liberar mis novelas y cada vez que empezaba una novela me sentía más liviano. Claro, algunas cosas generales de Aira o del proyecto Aira, de su proyecto como artista, ¿no? Esta idea de continuum o de continuo, de la que él ha hablado en muchas ocasiones, tiene que ver con eso de tener 90 novelas. Digamos, no es la idea de obra tradicional, sino algo parecido a coleccionar figuritas, lo ha dicho él mismo, digamos, eso son textos chiquitos, veloces, y que de alguna manera van complementándose unos a otros. Claro, hay una idea de totalidad, de totalidad inacabada en realidad. O sea, él mismo lo dice, la obra termina con la muerte, es decir, realmente la literatura termina con la muerte del autor. En realidad lo que plantea es una cuestión de continuum, la idea de una obra, es decir, son autores de obras, no de una sola novela.
es tan amplio y es tan diverso. Por ahí, inclusive, cuando uno ha leído una novela, a mí, cuando empecé a leer Aira, me resultaba, no me gustaba, de hecho. Después, con mucho tiempo, releyendo algunas cosas o combinándolas, dándome cuenta que había una relación entre una y otra, no porque fueran una saga, sino con no son una saga, con ese continuo, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿a dónde va? ¿Cuál es el proyecto? Y sobre todo esta cuestión de que hay un proyecto detrás. Claro. Es una literatura en donde nos metemos en una idea mucho más global que la obra individual, que va más allá de la novela, inclusive va más allá de la idea de la perfección de esa obra, que seguramente lo va a decir mejor el que yo. O sea, claro, frente a Aira, digamos, entonces, primero esta idea de continuum. Otra cosa que tenemos que tener muy presente es eso que yo decía recién en el comienzo. Son todas cosas que él mismo ha dicho sobre su obra también, que es otra característica de Aira, es un teórico, un autoteórico. Eso de la combinación de dos cosas que parecen muy distantes, y de hecho son muy distantes, y ahí está la gracia, de combinar la tradición más rancia y más trillada del surrealismo. Aira siempre fue un fana del surrealismo y del disloque de la escritura automática y todas esas cuestiones, combinarlo con el hiperrealismo, ¿no? O sea, Aira a menudo te hace increíbles mapeos de supermercados chinos. Detalles, la baldosa, lo más banal. Claro. Tanto que ha sido interpretado en realidad como un pintor, ¿no? Hiperrealista. Claro, sí. Trabaja desde la miniatura, ¿no? Sí. O sea, estas combinaciones de dos tendencias que aparentemente son disímiles, ¿no? Entre el surrealismo y el hiperrealismo, entre el mundo onírico, del azar, donde entra lo inconsciente, y el hiperrealismo pensado como el detalle, ¿no? Absoluto, que no se escapen, es una cuestión bastante sorpresiva en Aira. Y otra cosa, para subrayar y terminar un poco esto, creo que los tres conceptos interesantes, ¿no? Esta unión de surrealismo. A mí me queda uno, que es la edición en editoriales pequeñas, pero dale. Que tiene que ver con la cuestión del procedimiento, la idea del procedimiento. La obra no es tan importante como el procedimiento, no el final, sino el mediante, ¿no? El instante de producción antes que el final. Por eso mucha de la crítica es un autor que divide aguas. Sí. O sea, o lo aceptás o lo rechazás. O sea, porque plantea esta situación, ¿no? Frente a la noción de obra cerrada, solemnemente acartonada, cuestión de obra perfecta, con una coherencia interna. Claro. Todo, él directamente deja caer la novela. Muchos dicen, se le ha hablado que es un frívolo, un tipo superficial, alguien que no sabe lo que quiere cuando escribe, simplemente escribe, que no sabe terminar las novelas, por eso las hace cortas o las deja así. En realidad, hay que pensarlo como una obra que está en continua construcción, en que lo más factible, que es muy difícil decir, bueno, esto es todo lo que tiene publicado, porque creo que va a seguir publicando, bien, y esta idea del procedimiento, que tiene que ver mucho de las vanguardias históricas, que tiene que ver mucho de, él mismo lo dice, de las vanguardias pictóricas, fundamentalmente, ¿no? Habla, por ejemplo, en una entrevista sobre el constructivismo ruso, la idea de el arte como un continuo infinito. O sea, un proceso infinito. Claro. Está buenísimo que hayas puesto esto del procedimiento por sobre los resultados, ¿no? En ese sentido es, podríamos decir, una locura, pero es anticapitalista el chabón, ¿no? En eso, en poner el acento en el procedimiento y dejar caer, como despreciar, porque tiene ideas tan locas. Y es lo que vos recién explicabas, ¿no? Desde cierta mirada podría ser que la descuidó, la dejó caer. Bueno, esa es una actitud muy artística. Y lo otro que quería subrayar en Aira es eso que el loco publica en muchas editoriales, no sé, ¿viste? Tiene 90 textos y editados muchos en editoriales que tienen catálogos efímeros, chiquititos, under, autogestivos, en cualquier lugar de Latinoamérica, en lugares desopilantes. Por ahí publica Aira, que como les decíamos, dentro del mundo de la literatura es un hombre famoso, digamos, publica textos solamente ahí, en ese formato, y bueno, y eso tiene muchos sentidos. Él mismo ha hablado de eso, no solo apoyar a editoriales autogestivas, sino esa idea un tanto desopilante de que un supuesto lector de Aira tenga que andar peregrinando en busca de las novelas de él mismo, ¿no? Eso también me parece interesante. Y creo que esta parte del procedimiento, y si se puede hablar de una poética de Aira, está presente eso, la idea de ese esfuerzo que tiene el lector hacia llegar hacia él. Digamos, él plantea que la literatura, cuando se ofrece, es una especie de prostituta, ¿no? Entonces habría que replantearlo, y esto también lo que plantea con respecto a
las editoriales independientes. Tiene que ver con lo que decías vos, la cuestión de los medios de producción y la forma de producción de Aira. Cuando él, al escribir Tanco, estamos hablando de textos que son publicados de 70 páginas, 40 páginas, 90 páginas como mucho, y cada vez escribe más pero menos, es decir, cada vez escribe más textos de menos extensión. Muchas editoriales grandes no les conviene, entonces la única forma de publicar esos textos son en pequeñas editoriales que sí se juegan por ese proyecto. Bueno, ahí estaría a grandes rasgos presentado este hombre. Vamos a terminar este bloque escuchándolo él mismo desde una entrevista muy, muy interesante. Vamos a escuchar algunos fragmentos, en particular donde él habla de ciertos rasgos de la literatura contemporánea argentina, que a mí me parecía interesante escucharlo, toda vez que se trata de un autor y de un intelectual de fuste, digamos, más allá de que, como vos decías, divide agua, señala algunas cosas que observa en la literatura contemporánea, y ese es nuestro métier, hacer un mapeo de la literatura contemporánea. Entonces me parecía interesante que escucharlo, digamos. Y hacia el final del audio, él plantea esta idea de la combinación, esta percepción de su estética como la combinación del surrealismo con el hiperrealismo. Así que escuchamos a Aira desde esa entrevista y enseguida les contamos un poquito más de detalles de dónde está tomado. Hay dos cosas que he tratado de evitar, no siempre. Una es la primera persona, porque la primera persona es una facilidad. El discurso se arma por sí mismo cuando uno está hablando en primera persona. Escribir en tercera persona, desde una perspectiva, es mucho más difícil, y siempre me pareció que había que hacer el esfuerzo de contar algo, como Sherazade contándole al sultán sus cuentos. No hablaba de ella, no decía yo fui a una isla, no, contaba. Así me gusta que sean las historias. Mi modelo en realidad son los cuentos de hadas. Había una vez, no, yo una vez hice otro. Y otra cosa que eso sí lo evito sistemáticamente es escribir en tiempo presente, que ahora se ha popularizado muchísimo. Prácticamente 9 de cada 10 novelas o libros de cuentos que se publican en la Argentina están escritos en tiempo presente, los verbos en tiempo presente. Lo que me parece que es un signo de los tiempos, ¿no? Porque nosotros antes incorporábamos la idea de lo que era un relato leyendo, y los libros están escritos en pasado. Había una vez, pasó esto, pasó aquello. Hoy día los jóvenes, con este crecimiento de la cultura audiovisual, se hacen una idea del relato, de la narración in presentia, lo que están viendo, la película, ¿no? Entonces, naturalmente les sale escribir en presente, que me parece que desmerece muchísimo el relato, lo achata, le hace perder perspectiva. Mi vida ha sido muy aburrida, muy pequeño burguesa. Si voy a darle algo a un lector, quiero darle una historia, una invención, algo distinto, algo nuevo. No hablarle de mí, no. Creo que la novela, como culminó en el siglo XIX con los grandes novelistas realistas, quedó ya hecha y hubo que buscar formas nuevas, que fue la gran historia de la literatura del siglo XX, ¿no? Buscar formatos nuevos. Si bien hubo algunos importantes escritores que siguieron usando el formato novela, como un Thomas Mann, un Faulkner, el género en realidad pasó a la literatura de entretenimiento, a la literatura de género y a la commercial fiction norteamericana, esta creación de bestsellers. Yo creo que de la novela queda como una cáscara, ¿no? Que se puede usar, y mis libros pueden presentarse como novelas, porque tienen ese formato, aunque son muy breves, pero dentro
hay otra cosa, ¿no? Otro tipo de experimentación con el lenguaje, con la invención. Un buen elogio que me han hecho, que me ha gustado oír, es que en muchos de mis libros hay una confluencia de surrealismo e hiperrealismo, porque efectivamente la idea, la trama suele tener elementos fantásticos o sobrenaturales, pero la puesta en escena siempre quiero que sea lo más realista posible, incluso con detalles que observo en mi vida cotidiana. Justamente hace un rato estaba comentando con un amigo una de mis últimas novelas que se llama El Mármol y sucede en mi barrio de Buenos Aires, en los supermercados chinos, que Buenos Aires se ha llenado de supermercados chinos, y estos chinos son, en mi novela, extraterrestres, que han venido no de la China, sino de una lejana galaxia. Ese es el elemento extraño, pero la descripción de esos supermercados la hice viendo los supermercados, es hiperrealista, ¿no? Bueno, sí, así han salido casi todas mis novelas, de esa confluencia. Bueno, ahí estábamos escuchando a Aira, de una entrevista que al mismo tiempo está editada, ya no hay demasiado más dato que miren, está ahí en la red, en YouTube, se llama César Aira, entrevista, mi ideal es el cuento de hadas. Patricio Calos es quien es el usuario, digamos, YouTube que lo ha subido, y bueno, ahí habían un montón de cosas interesantes, eso de la combinación de hiperrealismo con realismo hacia el final, la crítica a cierta literatura hecha en nuestro tiempo en la Argentina, Aira la acusa de ser demasiado presente, digamos, de abusar del tiempo presente y del relato de cosas que le pasan al narrador, digamos. Sí, la literatura del yo y la cuestión de, bueno, vamos a encontrar... Pienso en casas, por ejemplo. Claro, tiene toda ¿no? una lectura bastante crítica, no solamente en la literatura producida en su presente, sino también, fíjate que dio cuenta del agotamiento del modelo de la novela en el siglo XIX, considera que la novela se agota en el siglo XIX, con la literatura realista, que en el siglo XX autores como Faulkner, como Joyce, son tipos que van a la novela pero llegan hasta ahí nomás, o sea, logran culminar el formato novela, pero que la novela después de eso se transforma en una cáscara casi vacía, ¿no? En donde puede ser tomada por una forma como una especie de formato, y ahí tenemos la novela de entretenimiento hecha masiva prácticamente, en los Estados Unidos de Norteamérica, como novela de género, bien, pero que ya no es la misma novela. Pero sin embargo él no dice que eso es una cuestión negativa, sino habla justamente que esa cáscara le permite un espacio de libertad a un novelista como él, es él, no cualquiera, bien, claro, moverse sin el apremio, por ejemplo, del formato de cuento. En un momento le preguntan por qué no escribe cuentos, y él dice, en realidad en el cuento siempre está en tela de juicio la eficacia del autor, es decir, si es malo es ilegible, claro, es decir, es muy fácil fracasar, pero en la novela inclusive puede fracasar, porque es como la vida misma, tenés bajos y altos. Claro. Otra cosa que, para completar esta idea, es, digamos, y lo que él mismo opinaba, Aira, a esa cosa autobiográfica y de contar tus experiencias y de contar lo que te pasa en tu tiempo, que hay muchos narradores en la Argentina que tienen, digamos, esa metodología, no solo narradores, sino también poetas. Aira le contrapone la inventiva, inventarlo todo, así. Inventarlo de una manera desopilante. Claro, inclusive poniéndose él como personaje. En Cómo me hice monja, que es una autografía, entre comillas, cuenta un solo año de su vida, que es entre los 6 y los 7 años, que empieza cuando descubre, cuando come creo que la primera vez un helado, y termina cuando creo que un carnicero de la vuelta lo mata.
O sea, ahí vemos el nivel de autografismo que tiene. O sea, es un pretexto para la escritura. Está bueno. Esa es una gran novela, como me dice Monja. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Si Dario me da play, ya les cuento de qué se trata. Play. Creo que es Bomba Estéreo lo que vamos a escuchar esta noche en Contemporáneos. Ahí estamos. Esto es para ti. Y aquí estoy cantando una vez más una canción de cumbia. Y me levanto por la mañana y salgo a caminar. Y a mí viene esa melodía que me sale del corazón pa' ti. Pa' tu felicidad. Oye, y yo lo siento, tú lo sientes. Es un sentimiento fuerte que se convierte y habla un idioma que no entiende. Y que me importa que puedo verte. Lo que presiento y no sé si lo presiente es que no puedo dejar de verte. Quiero que seas mío, te agarro fuerte. Conozco casos peor que este. Lo sientes. Y ahora no camino vuelo. Y ahora no camino vuelo. Porque me gusta volar. Porque me gusta volar. Mis pies son un par de alas. Mis pies son un par de alas. Yo te las voy a prestar. Yo te las voy a prestar. Y no me importa si te quedas, si te atrapa la ciudad. Lo que tienes delante y lo que tienes detrás. Si te tienen amarrado, si no te quieren soltar. Ese no es mi problema, que va. Déjame sana, préstamelo esta noche y te lo devuelvo mañana. Vaya, y es que no voy a llorar cuando tú te vayas. Yo solo quiero tenerte, quererte, poseerte. Y no me importa si no vuelvo a verte. Yo solo quiero que vueles conmigo. Y ahora no camino vuelo. Y ahora no camino vuelo. Porque me gusta volar. Porque me gusta volar. Mis pies son un par de alas. Mis pies son un par de alas. Yo te las voy a prestar. Yo te las voy a prestar. Pa' que vueles conmigo a la felicidad. Ven, vuela conmigo. Déjate llevar. Y ahora no camino vuelo. Y ahora no camino vuelo. Porque me gusta volar. Porque me gusta volar. Y mis pies son un par de alas. Y mis pies son un par de alas. Yo te las voy a prestar. Yo te las voy a prestar. Que vueles conmigo a la felicidad. Déjate llevar. Déjate llevar. Bomba Estéreo esta noche en Contemporáneos. Ahí volvemos. A la felicidad. A la felicidad. Ven, vuela conmigo. Déjate llevar. Es sábado, son las 5 de la tarde, estás lavando el auto. Hoy salís con Andrea, tu novia, tu amigo Gastón y su chica Pilar. La previa en una estación, algunas cervezas, la música al palo. Estás feliz, la noche es tuya, boliches, tragos, luces, amigos, fiesta. 5 de la mañana volvés, la ruta despejada, acelerás. Es domingo, vas en un auto alquilado detrás de dos carrozas. Pilar y Gastón están ahí. No te acordás de nada, pero sabés que fuiste responsable. Salir de noche está bueno. Matar a tus amigos, no. Si vas a manejar, no tomes alcohol. Mendoza, vida y vuelta. Tránsito responsable. Chicos haciendo textos, hipercontemporáneos, antiguos escandalizadores ausentes, contemporáneos.
En un carromato chino nos adentramos en nuestro segundo bloque de contemporáneos esta noche en torno a César Aira, sus textos en las cortinas Coco Rossi. Me había anotado acá como comienzo de este segundo bloque una pregunta, y la pregunta sería: ¿es conservador Aira o es de vanguardia? La verdad que sí, es una pregunta interesante porque, por ejemplo, en una entrevista, justamente, una entrevista audiovisual, está Aira en el Festipoa 2012 en Brasil. Lo entrevista un chabón que se llama Joca Terrón, que debe ser alucinante, un brasilero de esos blancos, barbudo, grandote. Y en esa entrevista, por ejemplo, Aira menciona a Pablo Cachatgian, a quien tuvimos por acá, y tiene la sensibilidad y la apertura y la lucidez y la jovialidad de descubrir que ese chabón es un gran artista contemporáneo y que por ahí va lo más nuevo de lo que se está haciendo en la Argentina, pero al mismo tiempo al toque termina la anécdota contando que colecciona lapiceras Montblanc y que escribe en papeles traídos de Europa, todas cosas de vieja, no sé qué, aristócrata, por no decir choto. Entonces tiene esos costados también Aira, ¿viste? Que no sabes si es un conservador o un vanguardista. Es un poco maniquea la pregunta, pero no sé, me Yo te resulta respondo un interesante. poco, inclusive no indagando en esto, y en propias palabras de Aira, en algunas entrevistas él ha mencionado que en realidad cuando le dicen, bueno, usted es un autor posmoderno. No, bueno, eso Él lo dice descarta. no, yo no soy ningún posmoderno. Básicamente, porque toda mi vida he seguido el precepto bodeleriano, ¿no? Ir más allá y más adelante siempre. Diciendo que, por ejemplo, que en la posmodernidad, en realidad, en la posmodernidad, imaginémonos como un gran estante donde se llenan la cultura del hoy, del mañana y el después, y se mezcla el azar. Nada parecido a lo que hace él, en realidad. Yo creo que no sé si un autor vanguardista, no lo diría como un autor vanguardista, porque creo que él toma la vanguardia, la enseñanza de esa vanguardia, las vanguardias históricas, ¿no? Del siglo XIX, del siglo XX, y con eso produce su obra. Claro. La respuesta a esa pregunta de si Aira es de vanguardia o es un conservador la encontré en un chico que se llama Nicolás Vilela, un escritor crítico, qué sé yo, escribe ahí en esa revista que se llama Planta, y que ojalá nos quede tiempo en el programa para poder leer lo que él responde a esto. Él no se hace esta misma pregunta, pero da la respuesta a esta pregunta de si Aira es un conservador o una persona de vanguardia. Pero el mismo Aira ha contestado esa pregunta en una hermosísima entrevista con María Moreno. Aira respondió: no tengo pasta de vanguardista, me gusta demasiado la literatura convencional. Deliberadamente quiero crear lo nuevo, como nos decía en el audio primero que escuchamos, pero instintivamente sigo amando lo viejo. Ese es Aira, en cuerpo y alma. ¿Qué más? Hay cantidad de entrevistas interesantes, cantidad de cosas que podrían entrar acá en este bloque de entrevistas. Más adelante, en la misma entrevista con María Moreno, Aira dice: no soy del todo sincero ahí con el tema de las vanguardias. Dice: vanguardia es una palabra militar y para ser un verdadero vanguardista hay que tener una decisión de destrucción. Efectivamente, eso es la vanguardia. Yo trato de construir, dice Aira. Bueno, y después hay otra entrevista que yo se la proponía a Pablo. Está hecha por Ernesto Escobar Ulloa, que no sé quién sea. Por lo pronto labura para una revista que se llama The Barcelona Review, o Revista Barcelona. En una parte, hay una parte increíble que es, están hablando de una novela de Aira que se llama El Bautismo, y no sé cómo viene la cuestión, pero Aira le cuenta la anécdota de dónde nace la novela, y es que un cura le había contado, o que alguien le había contado, que a un niñito el cura le había negado la
el bautismo porque al verlo, al bebé, no lo consideraba demasiado humano. Viste que es raro, ¿cómo habrá sido el bebé? No sé qué. Bueno, y la anécdota concluye con que eran del mismo barrio, de Pringle, me imagino, de por ahí, y tardó muchos años, pasaron muchos años y nunca más lo vio. Y un día se lo encuentra. Y ese bebé no tan humano, al que le habían negado el bautismo. ¿Y saben qué era? Era de la jerarquía del Opus Dei, era un obispo, bueno, algo así, de la jerarquía del Opus Dei. Ese tipo de anécdota que no está mal contada, pero con eso opera Aira, ¿ves? Por eso es desopilante, porque le gusta poner su cámara o su mirada sobre ese tipo de fenómenos y sobre ese disloque que tiene algo de surrealista y algo de hiperrealista. Hay algo, por ejemplo, en la escritura de Aira, lo más ajeno digamos, a la escritura automática de los surrealistas, no es una cuestión en donde interviene totalmente el azar, sino que de hecho la escritura es sumamente tersa, ¿no? O sea, es casi informativa, él dice, la plantea como una escritura informativa, pero donde suceden cosas que son tensionadas a tal forma que siempre hay una huida hacia adelante. Es decir, pueden ocurrir las cosas más insólitas, ¿bien? O sea, desde... Exacto. Una huida hacia adelante. Una huida hacia adelante. La idea bueno, el relato, ¿cómo termina el relato? Y bueno, no sé, era perfectamente realista el relato. O sea, sucedían cosas que en nuestra cotidiana pueden ser posibles, nosotros podemos identificarnos con los personajes porque le suceden cosas que nos pueden pasar a nosotros, pero de repente cae un extraterrestre y se los lleva a los personajes y ahí termina la novela. Claro. Es decir, son salidas muy extrañas en ese sentido y por eso articula la cuestión de una escritura medida, porque en realidad hay todo un trabajo de escritura muy cincelado, con un disparate de marca mayor. De marca mayor. Esos disparates a menudo sirven para otros menesteres, porque no es que es un loquito que se pone a decir cualquier boludez. En medio del disparate habla de teoría literaria, habla de filosofía, habla de fenómenos de su tiempo, de la vida cotidiana. En ese sentido opera como un filósofo muchas veces, Aira, haciéndose preguntas y respuestas nuevas. En fin, eso que escuchamos al comienzo, de la prioridad de lo nuevo ante todo, se cumple en Aira a rajatabla. Entonces es muy difícil entenderlo como un conservador en ese sentido. Y es muy difícil también entenderlo como un vanguardista, por lo que dice Vilela, de que lo es solo en espíritu esa innovación, y no en la forma. Esa es la respuesta de la edad que tiene. O sea, un tipo del 47... Su formación fue en los 60, hay que aclarar que su formación fue con poetas. Básicamente él reconoce que si bien él no es poeta, dice en un momento, yo no puedo ser poeta porque no entiendo no tengo la sensibilidad material del lenguaje, dice algo así. Y se forma en lo que fue en el surrealismo argentino, con muchos exponentes del surrealismo argentino. Estoy hablando de Molina, estoy hablando de Pizarnik, que fue muy amigo. En lo cual, digamos, hay como una constante, que es lo que yo encuentro en él, que es la búsqueda de la libertad. Sí, mira, en esa misma entrevista de la que le damos cuenta recién, que está en la revista de Barcelona Review, el periodista le pregunta: ¿de qué manera plasmas en la novela tu visión de la realidad? Por algún motivo, responde Aira, siempre he sentido que la realidad es algo que hacen los otros y que yo estoy condenado a ver desde afuera. Supongo que esa distancia debe darle un tono especial a lo que escribo, quizás un matiz de extrañeza, quizás, ojalá, dice Aira, de libertad. Pero debo decir que a mis libros, más que como reflejo o representación, los pienso como instrumentos o herramientas para operar sobre la realidad precisamente. Es muy interesante porque es una pregunta muy central en cualquier artista. ¿Qué relación vamos a entablar entre el fenómeno artístico o los resultados artísticos y nuestro tiempo, lo que nos pasa? Aira lo resuelve de esta manera, no se siente parte de la realidad, digamos, como a la manera un militante político, sino que la ve desde afuera y entiende que sus obras de arte son instrumentos para tratar con esa realidad. Curiosamente, es un autor que, por ejemplo, ha criticado mucho la figura social del autor, claro. Es decir, con el religamiento que tiene a la historia, a la política de su tiempo, pero también dice que su obra puede funcionar, al menos para él, como una herramienta para intervenir en esa realidad. Exacto. No necesariamente para cambiarla, porque, digamos, con la idea tradicional, ¿no?, de intervención de una literatura política con cambios sobre la sociedad,
Sí. Una de las tantas definiciones de lo que puede ser una literatura política, ¿no? Sí. No es la única. No es la única, exacto. Sí. Me parece interesante esta cuestión de la herramienta, ¿no? Ajá. Y que viene enlazado con la cuestión del procedimiento. Formas de indagar lo real en la realidad y sobre todo los modos de representación de la realidad. Ajá. Y en el marco de una supraintención para con su vida y para con su arte de la búsqueda de la libertad, ¿no? Eso es fundamental. Me ha sorprendido. Bueno, y vamos a escuchar, mejor dicho, un poquito de cómo escribe César Aira. Pablo nos dirá qué es lo que nos va a leer en breves instantes. Yo era chico, tendría 4 o 5 años. Era en mi pueblo, Coronel Pringles, a comienzos de la década de 1950. Una noche habíamos ido a cenar al hotel, debía ser un sábado, no era frecuente que comiéramos afuera. Vivíamos casi como pobres, sin serlo, por los hábitos austeros de mi padre y la invencible desconfianza de mi madre a cualquier comida que no hubiera hecho ella. ¿Quién sabe qué circunstancias nos habían llevado esa noche al lujoso restaurante del hotel, a sentarnos alrededor de una mesa de mantel blanco, cubiertos de plata, copas altas, platos de porcelana con una guarda dorada, tiesos e incómodos? Estábamos vestidos de punto en blanco, los mismos que todos los demás comensales presentes. En aquel entonces había reglas bastante estrictas con la indumentaria. Recuerdo que reinaba un movimiento incesante porque todos se estaban levantando todo el tiempo para ir a una mesita como a un altar que había al fondo del salón, llevando cajas con libros. Eran cajas chicas, la mayoría de cartón, aunque también de madera, y algunas hasta de madera pintada y laqueada. Atrás de la mesita había sentada una mujer pequeña, de pelo blanco peinado en forma de huevo plumoso, el rostro empolvado, collar de perlas y un vestido celeste con reflejos. Era Sarita Subercaseaux, la que muchos años después, durante todos mis años de colegio, sería jefa de preceptores. Recibía las cajas, examinando el contenido, tomaba notas en un cuaderno. Yo seguía todo este movimiento con la mayor atención. Algunas de las cajas iban tan llenas que la tapa no cerraba bien, otras medio vacías, con unos pocos libros que sacudían adentro haciendo un ruido ominoso. Sin embargo, el valor no dependía tanto de la cantidad de libros que contenían, si bien la cantidad importaba, como de la variedad de títulos. Lo ideal habría sido que todos los libros dentro de una caja fueran distintos. Lo peor, que fueran todos semejantes y todos del mismo ejemplar de libro. Pero esto último era lo más frecuente. No sé quién me había explicado estas cosas, o si eran resultado de mis propias elucubraciones y fantasías. Habría sido muy característico de mí inventarlo todo, porque siempre estaba inventando historias y maquinaciones para lo que no entendía, y no que entendía casi nada. ¿Quién iba a explicármelo? Mis padres no eran muy comunicativos. Yo no sabía leer. En aquel entonces no existía la televisión, y mi banda de amiguitos del barrio eran tan ignorantes como yo. El comienzo de El cerebro musical, una de las lindísimas novelas de César Aira, en este caso editada en Eloísa Cartonera en 2005 y distribuida en Mendoza por un proyecto que se llamó Protocultura. Así llegó este librito acá a Mendoza. Un poquito más de música y ya seguimos. Mi África,
La Boquilla, Bomba Estéreo, poniéndole un poco de onda contemporánea esta noche. Tenemos que traer más cosas bailables. Me cago en el musicalizador, carajo. Esto está bueno. Un programa de Osvaldo Quiroga. Tal cual, un embole. Coco Rossi en las cortinas. No, está buenísimo Coco Rossi. Pero bueno, más bailable, así como ahora, carajo. Y además un show del chiste también en alguna parte del programa. Un embole. Productores de textos, performers, acción colectiva, contemporáneos, más allá de la idea de autor. Tercer bloque de contemporáneos, muy al filo del final del programa. Tercer bloque que lo vamos a dedicar casi exclusivamente a hacer mención de un gran trabajo de César Aira, que es su diccionario de autores latinoamericanos. Pablo lo tiene aquí en la mano. Es, digamos, esos otros costados de Aira. Aira, además de ser un novelista, de ser todo lo que hemos dicho esta noche, es un hombre dedicado a esto 100%, digamos, y que ha pensado muchas cosas, y entre ellas esto del fenómeno de la literatura latinoamericana. Bien, este texto que menciona Darío, Diccionario de los Autores Latinoamericanos, salió publicado por MC. La verdad que es una joyita, 632 páginas, esta es la edición que tengo. Es un diccionario, como cualquier diccionario de literatura, pero que tiene la particularidad que lo hace un solo autor. Bien, trabaja con sus propias fuentes y son como pequeñas monografías cada una de las entradas del texto, en la cual en dos líneas, en dos oraciones, logra condensar, logra hacer una crítica muy profunda a muchos autores latinoamericanos. Además, no solamente son autores consagrados, sino que más importante son autores de una especie de contracanon, muy interesante. Sí. Y sobre todo, particularmente, tiene un apéndice sobre literatura brasilera, claro, en la cual ha sido un gran lector, es un gran lector. Conoce mucho de esto. Y hay autores que, para quien quiere iniciarse en determinado tipo de literatura y anda con este pretexto de no sé por dónde empezar, consíganlo porque es muy bueno y inclusive te va llevando por distintos viajes literarios muy interesantes en no más de 3 párrafos. Para que, como botón de muestra, ¿no? Exacto, como botón de muestra. En la S de Sabat y de Sábato Ernesto, Argentina, 1911, Rojas, provincia de Buenos Aires, etcétera, como cualquier diccionario, va a decir lo siguiente sobre el señor Sábato. El segundo, habla del túnel, ¿no? De 1948, de clima existencialista y con una truculencia todavía bajo control. Atención, aquí ya se manifiesta la falla central de Sábato. Una inadecuación entre su personalidad y sus intenciones estéticas, sobre su robusto sentido común, sobre sus ideas convencionales y políticamente correctas, que lo hicieron en su vejez un favorito de los medios. Era imposible ajustar pretensiones de escritor maldito o endemoniado, o tan siquiera angustiado. No tuvo más remedio que crear un personaje que se dice malo, atormentado y sombrío, con una insistencia francamente infantil. Totalmente. O sea, demolió ese monumento de Franja Morada y de la progresía argentina. Sí. Y vamos a la C de Cortázar Julio, Argentina, bueno, la sabemos, 1914, en Bélgica, etc. Tiene una cosa interesante acá que dice, en 1951 con una beca se marchó a París, donde se radicó hasta su muerte. Fue traductor de organismos internacionales. Su militancia política, un izquierdismo romántico ejercido con ardor y lealtad adolescentes, lo llevó en varias ocasiones a Cuba y en sus últimos años a Nicaragua. En realidad, y así tiene como trabajos,
no hay entre una mala leche y una mala leche en lo que está diciendo. No, pero hay una lectura bastante atinada con respecto a determinados popes de la literatura argentina, ¿no? O sea, por ejemplo, hace un rescate de Borges que decís, bueno, en realidad dice, yo le debo, hace una fusión rarísima, Aira, dice, yo le debo a Borges y al conde de Lautremont. Sí, o sea, dos cosas totalmente antitéticas de vista de primera instancia, pero que tienen esa condensación en él. Y hace justamente la lectura sobre Cortázar, dice en un momento, el mejor Cortázar es el peor Borges, por ejemplo. No, dice que es literatura para eternos adolescentes. Reivindica, no hay que ser tampoco tan injusto con Cortázar, reivindica la parte de los cuentos, dice que son muy logrados, pero siempre teniendo en cuenta la cuestión del efectismo final. Bueno, ese es César Aira también, un teórico, un crítico, una persona que ha dedicado, como decíamos recién, casi, digamos, toda su energía a esto. Y un hombre muy inteligente. Después, es verdad lo que decía Paulo en un momento del comienzo del programa, divide aguas, hay detractores férreos y admiradores feroces también. Antes de que nos vamos, ya son las 10 de la noche, no queremos dejar de leer un poquito más de Aira para ver cómo escribe, así que eso es lo que viene, el comienzo, no el comienzo, un fragmento de una gran novela que se llama Una novela china, precisamente. ¿Y no es el dragón acaso el emblema permanente de la vida? El dragón es el aire, el espacio brillante y claro, gracias al cual los objetos del mundo se disponen con un ritmo estable, del que extraen su arte los pintores. El dragón resuena largamente en la noche, cuando los lugares se opacan y debemos crear una pequeña luz, y dentro de ella una musiquita que nos conserve la vida mientras todo se extravía, quizás irremisiblemente. Según la canción infantil, el dragón pinta paisajes. Sus estilos multiformes son los modos de vida y los colores inigualables que emplea son las ideas con que los hombres pintan su mundo hasta aislarlo del mundo mismo. Entonces comienzan los sueños. El dragón se levanta sobre los hombres, abre sus alas poderosas y alza vuelo como lo hace una idea, un deseo, el anhelo que abandona la humanidad en busca de más transparencia, de más simplicidad. Inmediatamente el humano se recompone, vuelve a tender sus enlaces con plantas y animales, con los sucesos del clima y las alternancias de los días. El dragón se ha marchado y es como si no hubiera sucedido nada. Nos quedan restos enigmáticos, los paisajes que ha pintado. He aquí, por ejemplo, las montañas, simples y hermosas, en tenues, grises, ocres, algún verde en el que no confiamos, porque el verde es el color de las alucinaciones. Toda una vida podría pasarse hojeando paisajes pintados. Nos invitan con extraordinaria cortesía a soñar un momento, o mejor aún, a pensar que podríamos soñar y vernos en esa posición pensativa. Colecciono porquerías, color y olor insano. Busco valor en el cartón, en el piso. La basura. Experimentales, super-unders, marginales, contemporáneos. ¿Cómo ser detrás un vidrio? Me ensucio todo y es mejor. Soy conocido por la que me espera en casa. Y bien amigos, pronto a la despedida, aún pasados del horario de despedida, nos queda un toquecito de atención para lo siguiente. Escuchen lo que dice Aira. La poesía nunca la he intentado, porque no tengo el sentimiento de la materialidad de la lengua. Dice Aira, está buenísimo. Eso es la poesía, es una cosa material, deviene del sonido y del uso del cuerpo primitivo, totalmente. Pero a mí me parece que la ha intentado en todos sus libros, en todas sus novelas. Fragmentos como el que yo mal leí recién de una novela china está lleno de sonido y de materialidad de la lengua. Así que me parece que la ha intentado por otros caminos, Aira. Bueno, ese ha sido más o menos César Aira, nuestro autor del capítulo esta noche en Contemporáneos. Sí, no, una cosa para cerrar, me parece interesante no apabullarse con el número
Claro. Hay gracia. Es un autor torrencial, un autor cuyas novelas pueden gustar o no gustar, pueden gustar en este momento, tal vez dentro de 5 años no gusten, puede ser que se lo redescubra después cada uno como lector. Creo que es importante darle la oportunidad para leerlo, digamos. Y sobre todo me parece interesante también la línea de procedimientos que habla. Que no agota la literatura, es decir, justamente la oxigena de un montón de tópicos, un montón de formas, un montón de digamos, encasillamientos que tiene la literatura producida en estos pagos, y es interesante verlo. Y no por nada es uno de los lectores también más respetados por las nuevas camadas de autores argentinos. Sí, hay pocos que no lo respetan. Bueno, muchas gracias Darío Figueroa en la operación técnica, en la edición, digamos, en vivo del programa. Hasta el lunes próximo. Adiós. Gracias Pablo, gracias a los que están al otro lado. Un beso y nos encontramos por ahí o el lunes. Chao. Chao.